Bueno, bendito el Señor que sí está con nosotros en todo tiempo y nos guía a cada una y cada uno de nosotros. Damos la bienvenida para cada una y cada uno de ellos. Le damos las gracias al Señor por cada una de las cosas que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Bendecimos a las personas que se van incorporando y esperamos que sea de suma bendición para sus vidas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver precisamente con nuestras propias vidas. Pero antes les voy a pedir que por favor abran sus Biblias para que vean que es cierto. Obviamente aquí lo tienen en pantalla, pero es cierto lo que estamos diciendo, está en la palabra de Dios. Esta es una versión de Nueva Traducción Viviente. Yo voy a utilizar particularmente la Biblia latinoamericana y vamos a escuchar en este caso esta palabra ahora en este momento. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 17. Dice así la palabra. Ahora bien, está hablando Pedro a los hermanos. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y con respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Un pasaje muy completo en todo, no solamente en lo que tenemos que decir, sino también para nuestra vida diaria. Para que nosotros, pues, pongamos en nosotros mismos como una forma de control, de seguimiento a nuestro propio desempeño en nuestra vida diaria. Nuestra vida debe de caminar de acuerdo a la palabra por medio de un propósito, pero a la vez es importante que comprendamos en ese sentido que no solamente es sobre la base de un propósito, sino que hay que estar de cuando en vez haciendo ajustes para que ese rumbo, esa línea, no solamente de pensamiento, sino también de estilo de vida, de cuáles son los pasos que nosotros damos en la vida, pues marchen bien. Pedro está hablando aquí en esta parte del aspecto que todos quisiéramos alejarnos, sufrir. Yo no quiero sufrir. Y yo imagino que ustedes no van a levantar su mano si yo les digo, ¿cuántos quieren sufrir? Ninguno. Ninguno va a levantar la mano porque sufrir es una de las cosas más desagradables que el ser humano pueda experimentar. Ya hemos hablado en otra oportunidad sobre la situación del sufrimiento, de por qué es que los justos sufren, por qué es que hay sufrimiento en la tierra, por qué hay tantas condiciones tan difíciles. Y precisamente hoy vamos a contestar a una pregunta que es, ¿por qué es que a mí me está pasando esto? Yo sé que esa pregunta se la hace usted muchas veces. Y sobre todo si usted marcha en su vida de la manera más correcta, de la manera más apropiada. Yo reconozco que es duro, es difícil. Cuando uno está marchando bien, que tenga que estar sufriendo. ¿Por qué, Señor? Si yo en realidad, en este caso, estoy haciendo buenas cosas, yo debería esperar recompensas buenas, no más sufrimiento. Pedro les habla a los hermanos, a las personas que han creído en Cristo y han abrazado con convicción el Evangelio de Jesucristo y les dice, es que no, o sea, ustedes, ¿verdad que no quieren hacer daño a esas personas que les hacen mal? Y también yo sé que tal vez están contrariados al decir en esta situación, ¿por qué si yo hago bien, me pasa mal? O hay gente incluso que me paga mal.
Por ejemplo, yo llegué y le presté un dinero a una persona, nunca me lo pagó. Hablé con una vecina, le ayudé en algunas cosas que tenía en su casa, con su familia, y ahora está peleada conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sufre el cristiano? Bien, hay varias razones y vamos a contestar a estas porque precisamente yo sé que esa es nuestra pregunta. Yo reconozco, o sea, no tiene lógica, no tiene lógica. Así como lo dice Pedro, es que ¿quién va a querer hacerle daño a una persona que hace el bien? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso con uno? Yo sé que usted dice, y con mucha tristeza, ¿por qué hacen eso con uno si uno solo quiere hacer el bien a las personas? Entonces Pedro les dice, versículo 14, pero si aún ustedes, si sufren por hacer lo correcto, vean, tranquilos, porque Dios los va a recompensar. Solo que en la esperanza nuestra, muchas veces delante del Señor, es que el Señor me recompense cuanto antes. Cuidado, cuidado. Porque si nosotros estamos enfocados en hacer el bien porque estoy buscando una recompensa, en realidad lo que verdaderamente me motiva a mí, lo que me empuja, el estímulo verdadero es la recompensa y no hacer lo correcto o hacer el bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué empuja a mi corazón a ser un cristiano? Así que no se preocupen ni tengan miedo. Esta palabra miedo y no tener miedo aparece 365 veces en la palabra de Dios y tiene otros derivados también. No hay que temer, por ejemplo. Entonces, entendamos nosotros lo importante que tiene en este proceso que nosotros debemos de actuar con valentía. Eso es en todas las cosas, cualquiera que sea. Una mala noticia, una situación, digamos, compleja de una persona que quiere problemas con nosotros, aunque nosotros no los buscamos, no tenga miedo. A ninguna de esas cosas, dice Pedro en esta ocasión, no tenga miedo ni siquiera a las amenazas. En cambio, aquí está nuestro verdadero papel. Nuestro papel no está en atemorizarnos porque sucedan estas cosas, o nuestro papel no está en buscar la revancha con estas personas, sino más bien al contrario, dice Pedro, este es su modelo de vida. Versículo 15. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta, que también sabemos que hay personas que lo van a hacer así, a veces lo preguntan no porque quieran saber, sino porque realmente en ese sentido quieren burlarse de nosotros y demostrar que somos incapaces de llevar una vida con convicción. Y esto sí es importante, ¿saben? Esto que voy a leer a continuación es importante porque también debe de servir para nosotros como modo para darle seguimiento a nuestras vidas, para que nosotros guardemos el cuidado de mantener el control del rumbo de nuestras vidas, porque muchas veces nuestra fe es una situación que tiene relación con cosas superficiales, no con cosas que en este caso podemos nosotros decir con claridad que son cosas de convicciones profundas. Entonces, a lo que se refiere esto precisamente es, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ¿en qué cree usted? ¿En quién cree usted? ¿Y cuán profundo es esa convicción o ese conocimiento o esa relación con eso? Esta parte es importante. Siempre debes de estar preparado o preparada para dar una explicación. Siempre, siempre van a haber personas que no, y usted no fuma, usted lo veo que no toma, usted lo veo como que no vive la vida y ahí le hablan de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué respondemos nosotros a eso? O por ejemplo, un día lo ven en un restaurante y lo ven que usted está orando, se le acerca a alguien y le dice, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba hablando solo usted? ¿Qué respondemos? Estamos, como dice Pedro, preparados para dar una explicación. Ahora, cuando la hagamos, tranquilo, no nos enojemos, aunque ciertamente la persona lo que está buscando en nosotros es tratar de alguna manera de desestabilizar
nuestro estado emocional. Sí, a veces se enoja uno, a veces es molesto que hayan personas que lo hacen a propósito. Yo tuve en la vida, bueno, ahorita últimamente no hemos tenido, pero en la vida he tenido personas que de verdad, ay, de verdad que templan nuestra fe. Nos tientan a que nosotros busquemos de alguna manera una forma de cómo enojarnos, de perder la paciencia, etcétera. Dice la Biblia, vea, responda con humildad y responda con respeto. Es necesario que usted mantenga limpia la conciencia, así de sencillo, nada más, tranquilo. O sea, que usted diga, respondí tranquilo, respondí sin revancha, no estaba buscando yo en ese sentido, pues que alguna persona se molestara, lo que más bien le dije es en lo que yo sí creo, aunque tal vez él me insulte o no crea, etcétera. Siempre hágalo con que usted mantenga limpia su conciencia o como una buena conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, ellos mismos van a ser avergonzados, se van a sentir mal de estar molestando a alguien que es genuino, a eso se refiere Pedro, porque ustedes le pertenecen a Cristo. Ahora recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, y aquí es importante esto. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, porque también se sufre por hacer el mal. ¿Cuándo se sufre por hacer el bien? Dice Pedro, y ahí lo señala, porque a veces esa es la voluntad del Padre. Y yo reconozco que hay mucho de la palabra que nos dice a nosotros que el Señor en realidad quiere lo mejor para sus hijos. Pero cuidado, no se confunda. Porque que el Señor quiera lo mejor para nuestros hijos, lo mejor muchas veces es una buena sacudida, ¿no le parece? Bueno, yo lo puedo decir en el caso de mis hijos. Yo sé que mis hijos son buenos. Yo sé que mis hijos, yo los amo a mis hijos, pero a veces se portan mal. A veces hacen cosas que no son correctas, pero yo los amo. Entonces, ¿voy a pasar por alto eso? No. Recuerden que se sufre una regañada, así como dice la palabra, una forma particular de cómo nos sacuden de pronto, nos hace sufrir, porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí vamos a entrar ya propiamente en el tema. Sin embargo, piénsenlo bien. Para todos nosotros es este mensaje. Es mejor sufrir por hacer las cosas bien, porque a veces nos salimos del camino y entonces el Señor nos vuelve a meter, que sufrir por estar haciendo el mal, porque ahí sí que estaríamos fuera de la cobertura de Dios. Entonces el tema que traemos hoy nosotros es, ¿pero por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo soy bueno. Bueno, número uno, debo de responder a eso de esta manera, porque el mal aún existe en el mundo. ¿Qué le puedo decir? En Efesios capítulo 6, versículo 12, precisamente eso es lo que habla. Nosotros tenemos una lucha diaria, ya vamos a ir al pasaje de Efesios. Nosotros tenemos una lucha diaria, es un sufrimiento continuo. Viene el siguiente día y yo siempre digo, ahora he venido diciendo últimamente así como si fuese un pescador. Bueno, vamos a ver qué nos trae la marea. Vamos a ver qué podemos lograr pescar en el mar. Y a veces pescamos nada en el mar. Y existe sin duda alguna esa sensación de que hay una situación en nuestras vidas que nos está fallando algo nos está fallando a nosotros. Sí, efectivamente usted está pensando de que algo nos está fallando. Sí, alguien allá en la oscuridad está tratando de alguna manera de socavar su vida. Hoy más que nunca podemos ver la gravedad, la forma tan dolosa en que se quitan ahora la vida de las personas. Cómo incluso hay personas tan capaces que con esa frialdad le arrancan la vida a otro ser humano. Ya sobrepasaron la conducta y la acción de Caín con su hermano Abel. Ya la sobrepasaron. Muchos son salvajes, más muchos toman una pistola y en vez de hacerlo al cuerpo, tratan de darle cualquier cantidad de balas en la pura cara. Hay un terrible odio, hay un espíritu de venganza pavoroso en este mundo
que sin duda alguna causa dolor. Hay personas que no les importa andar en su automóvil y estar drogados o estar alcoholizados. Les da igual. Y ustedes saben que hay cientos de personas, de accidentes que han sucedido así por imprudencias, por situaciones propias de maldad, por situaciones propias de irresponsabilidad que arrancan la vida de personas, de seres queridos nuestros. Me acuerdo del caso de un muchacho que allá por el lado de la Sabana en San José quiso salvar la vida de una muchacha que estaba siendo asaltada. Y la persona que quería o pretendía asaltarla ni pudo hacerlo porque él intervino. ¿Y para qué intervino? Le quitaron la vida. Por hacer el bien, por hacer lo correcto. Y por supuesto, el mal existe, el mal no se ha quitado. Por eso dice la Biblia que un día nosotros estaremos delante del Señor y allí no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, sino que más bien el Señor enjugará toda lágrima. O sea, el Señor nos va a consolar de todas las situaciones sufrientes que hemos pasado nosotros en este mundo. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así en esta versión latinoamericana: pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Aquí quiero hacer una aclaración que no es que este tipo de oscuridad, de potestad, viene contra nosotros para destruirnos. No, no, nosotros vamos a pelear. Eso es importante que lo podamos nosotros afirmar y confirmar. Es que peleamos. No es que nos vamos a acobardar, no es que estamos a merced de aquello. No, no, no. ¿Cuántas veces seguramente el mal ha querido nuestra vida y el Señor nos ha librado? ¿Cuántas? Tal vez ni las sabemos. Ni las sabemos. Tal vez íbamos un mediodía donde todo el mundo está allí y venía una persona a asaltarnos y no lo sabemos. Y para nosotros fue un día común, sí, pero pudiera ser que no. Pudiera ser que venía alguna situación, alguna acción. Hoy me contaba mi hijo que cuando venía bajando una pendiente porque andaba en bicicleta, los frenos no le funcionaron y casi estuvo en una situación difícil precisamente por eso. Pero el Señor le libró y ahí está. Y me pudo contar, pudo venir y contarme de esa situación. Pero el mal está activo y es diaria la lucha nuestra con él. Por eso nosotros debemos de entender por qué motivo es que la palabra nos empuja, nos motiva a que nosotros debemos de vestir, como dicen los versículos siguientes. Por eso es que debemos de vestir precisamente la armadura de Dios, porque somos soldados de Cristo y estamos en guerra. Estamos en guerra, no es broma. Es en serio y usted lo puede ver diariamente con nosotros y para cualquier persona. El sufrimiento no es solamente para nosotros los hijos de Dios, también para personas que no conocen de Dios. Y por eso es que de una u otra manera el Señor también aprovecha esos momentos para poderse acercar, porque si no la gente no se acercaría. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros luchamos diariamente y sufrimos y nos duele muchísimo. Hoy, por ejemplo, por esta persona por la cual, o las personas por las cuales estamos orando, hay otras personas que están sufriendo. Hoy hay sufrimiento en algunos hogares, porque el mal aún existe en el mundo. Número 2. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, no solamente porque el mal existe, también yo he hecho cosas que sin duda alguna no eran las correctas, así que estoy recogiendo de lo que yo mismo he sembrado. La palabra de Dios nos enseña a nosotros de que dentro de nosotros hay como dos espíritus, dos seres, dos fuerzas, dos energías dentro de nosotros que quieren gobernar nuestra vida. Y así más o menos lo dice una canción. Uno está, dice la canción, con Dios, pero el otro está con los poderes de la oscuridad. Y están ahí dentro suyo y mío.
Y por más que usted quiera enjabonarse y quitarse y performarse bien oloroso, bien rico, que sepa bien, por más que eso sea, aún está allí. Entonces, el mal muchas veces viene a nosotros y nos tienta. Y nosotros podríamos estar cediendo muchas veces a esas circunstancias y por eso nos vienen aquellas cosas que no queremos, que no estábamos buscando cuando andábamos en esa situación. Entendamos entonces que en nosotros hay un poder en nosotros, ya no fuera, dentro de nosotros, que la palabra de Dios la llama la carne, que es la parte débil del ser humano. Y hay otro que dice nuestro espíritu. Por favor, váyase ahora a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos a irnos rápidamente. Gálatas 6:7 dice, no se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosecha lo que ha sembrado. El que siembra en la carne o alimenta la carne o en la propia, cosechará de la carne corrupción, o sea, deterioro, se corroe, se daña, se deshace. Y muerte, no solamente corrupción, sino también muerte, o sea, finaliza la persona. El que siembra en el espíritu cosecha del espíritu la vida eterna. Y qué mejor cosa, yo sé que esa es la decisión suya y mía, que cada una y cada uno de nosotros quiere, de no, yo lo que quiero es la vida eterna, sí, pero a veces hacemos cosas que riñen con la vida eterna. Entonces, emprendamos nosotros una acción de evaluación de si tal vez esa situación que nos está sucediendo es producto de situaciones o de cosas que nosotros fuimos sembrando y ahora estamos cosechando. No es solamente el mal que quiere hacernos daño a nosotros, sino también que nosotros hemos sembrado de mala manera. Hay personas que en este caso probablemente están pidiéndole al Señor que le quite alguna situación negativa, oscura, fea, y no sabe que lo que tiene que hacer primero es perdonar, porque no quiere perdonar, no quiere reconciliarse con los demás. Hay otras personas que están de sinvergüenza, no queriendo pagar un dinero o no queriendo hacer alguna cosa por otro y esperan lo mejor para ellos. A ver, revisémonos, a ver, ¿qué será que esto que me está aconteciendo a mí lo sea? Bueno, no será porque tal vez estoy sembrando yo o estuve sembrando cosas que ahora estoy cosechando y que no quiero. Y por eso estoy precisamente sufriendo y por eso me están pasando estas cosas a mí. Número 3. Esta sí es buena. Bueno, sencillamente, ¿por qué le pasan a usted esas cosas? Bueno, porque un mar en calma no hace extraordinarios marineros. Está claro, como les dije en el punto número 1, que hay un poder oscuro que lucha, que batalla, y son diferentes tipos de potestades. Batallan para avergonzarnos, para derrotarnos a cada una y cada una de nosotros. Bueno, aquí tiene la respuesta. También de parte de Dios, por eso dice la palabra que debemos de ponernos la armadura y hay que luchar. Y efectivamente, a veces nosotros no siempre estamos en mares en calma. A veces son turbios los mares y a veces entramos en una tempestad. En más de una oportunidad, los apóstoles estuvieron también con el Señor y navegaron, a pesar de que la gran mayoría de ellos eran personas que estaban acostumbradas al mar y a las tempestades. Habían unas que no sabían cómo pasarlas. Pero entonces entendamos nosotros esta situación. Nosotros nos hacemos fuertes cuando luchamos, cuando estamos en batalla. Cuando usted está en la soleada playa, ahí está relajado, ahí no pasa nada, ahí no sucede. Usted no está sacando ningún arma, no está sacando la espada de 2 filos, no está sacando el yelmo de la salvación, no se está poniendo la coraza de justicia, nada, nada. Ahí no está haciendo nada. Pero cuando realmente nosotros estamos en batalla, tenemos que estar alertas. Y le digo algo que es importante para nosotros. Maduramos. Los problemas nos hacen madurar. Benditos los problemas cuando vienen. ¿Saben por qué? Porque también los mismos problemas revelan con toda claridad si somos maduros
para enfrentar los problemas que nosotros muchas veces tenemos, porque los vamos a encontrar. Tenemos muchos problemas en la vida. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, váyase conmigo, bueno, seguramente ya usted fue allá, Hebreos 11:32, capítulo 11, versículo 32, dice así la palabra. ¿Qué más les diré? Dice el escritor de Hebreos. Me faltaría mucho tiempo para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios y cerraron bocas de leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron a enfermos y se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Sí, sí, efectivamente. Lo que está diciendo acá es que estamos en una batalla campal y parte de la razón o el propósito de esa campaña o ese tipo de lucha que tenemos es que Dios busca de nosotros que seamos maduros, que seamos personas entendidas del camino y que nosotros seamos al final también ejemplo de otros que son más jovencitos, que necesitan ayuda de nosotros mismos. Yo cuando miro jovencitos que recién se están casando, yo digo, wow, todo lo que les falta por recorrer, porque uno ya entiende, ya sabe, se ha llevado golpes, ha hecho cosas incorrectas y le han hecho cosas incorrectas. Solo por poner un ejemplo, ¿cuántas otras cosas usted podría pensar? Por ejemplo, en el trabajo. Si usted trabaja con soldadura, ¿se acuerda cuando usted empezó a hacer las cosas? ¿Cómo eran sus soldaduras? Tal vez no eran las más halagüeñas, tal vez no eran las mejores, pero aprendió. Y a veces ese aprendizaje es cuando somos más tercos, cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, es cuando vienen las situaciones más fuertes. Y es un hecho, así lo dice la Biblia. Lo dijo, es más, el mismo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que a qué compararé a una persona prudente y a qué compararé a una persona imprudente. Una persona imprudente es que cuando viene el río da con ímpetu en aquella casa la cual fue hecha en la arena, a la orilla del río. Así lo dice la palabra en esas dos versiones. Y dice entonces que en este caso no hay cosa más terrible para una persona que por ser inmaduro, imprudente, haber hecho las cosas y aprenderlo a la fuerza como no tenía que hacerse. Pero también habla de la persona prudente y dice, ¿a qué compararé yo a una persona prudente? Pues aquella que hizo su casa sobre la roca y vino la tempestad o vino, digamos, el río y golpeó y azotó aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? No cayó porque estaba firme sobre la roca. Entonces, ¿cómo vamos construyendo nosotros la vida? Bueno, entonces fíjese que cualquiera de las dos formas es un hecho que la vida le va a azotar. Ahora, ¿cuál de las dos va a estar firme? Pues aquella de la cual una persona haya construido sobre sólidos fundamentos. Esto es elemental para nosotros. Así lo dice Hebreos capítulo 11 del 32 al 34. Y número 4, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, sencillo, porque Dios no es un Dios de moldes. Ciertamente dice la Biblia, ¿verdad? Que nuevas son todas las mañanas sus misericordias. ¿En qué consistirá eso? Todo el mundo está esperando solo lo bueno, como si fuera 25 de diciembre todos los días. Eso es lo que quisiéramos, regalos, cosas buenas o un día de cumpleaños, fiesta, helados, alegría, felicidad. Sí, sí, qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que todos deseáramos, pero no es esa la vida. Entonces no nos engañemos, porque la vida es un sorteo de diferentes tipos de cosas. La Biblia dice y enseña que Dios es quien sustenta nuestra suerte. Dios sustenta. ¿Qué me va a pasar mañana? No sé, nuevas son cada mañana sus misericordias, bendito su nombre. ¿Qué significará? ¿Que siempre me va a ir bien? No, mano.
No, no, no. Lo que Dios hizo ayer no es lo mismo que va a hacer hoy, no es lo mismo lo de hoy a lo que Dios va a hacer mañana. Y en esto tenemos que estar claros nosotros en entender que de verdad hay muchas cosas en las cuales muchas veces nosotros quisiéramos ir solo para lo bueno. Y no, no, espérese, vamos a ir para lo bueno. Pues así dice la palabra en 2 capítulo 2, 2 capítulo 2, dice la palabra de Dios, un claro ejemplo para nuestra vida. 2 vamos a ir, vamos, ya casi llegamos. 2 pues aquí estoy leyendo directamente de la palabra. Dice 2 Corintios 2:12. Así pues, llegué a Troade para predicar el evangelio de Cristo y gracias al Señor que me abrió una puerta. Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Y todavía falta otro, que es el 18, pues dice así: se encuentran con facilidad vencedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en el Cristo, en presencia de Dios. ¿Qué está diciendo esta palabra? Y si usted la lee, si ve el contexto, claramente le está diciendo a usted de que no sabemos qué va a pasar, pero ciertamente el Señor nos va a poner a prueba o en situaciones de congoja o situaciones difíciles cada día. ¿Por qué el Señor quiere avergonzarnos? No, 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 no. El Señor, como dice ahí en la palabra, nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Cómo, cómo pensaría usted, por ejemplo, ir de victoria en victoria o de gloria en gloria? Sencillo, tiene que costarle, tiene que ser difícil, tiene que ser una lucha para que usted sienta la satisfacción de haber ganado, de haber estado, como dice la palabra, y luego de todas estas cosas, de haber peleado, de haber luchado, de haber batallado, haber ganado y estar firmes. ¿Cuántas personas se quedan en el camino? ¿Cuántas personas rehuyen, prefieren mejor no tener que enfrentar estas condiciones? Porque precisamente son tan adversas que creen que no pueden resistirla. Es que no le dan tiempo a lo que realmente Dios construyó en ellos. Dios ha hecho de nosotros grandiosas personas con grandes capacidades de lucha, de resistencia, de lucha y con el valor de poder finalizar. Pero muchas veces no le damos tiempo, como por ejemplo ahorita tenemos una planta ahí, ya sabemos de qué es, la tenemos en el patio. Ya se ha extendido poco a poco, pero pensamos cortarla. No estamos tan seguros de que la planta sea el tipo de fruto que nosotros esperábamos. La vamos a cortar. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros. No hemos dado fruto y ya nos va a cortar. No, el Señor lo que quiere efectivamente es que a pesar del sol, del viento, de la lluvia fuerte, de los temblores, de todas esas situaciones que tenemos que afrontar siempre, que nosotros podamos sacar lo mejor que hay en nosotros. ¿Qué sabemos nosotros de qué estamos hechos? ¿De qué sabemos? ¿Qué tanto sabemos nosotros de qué estamos hechos? Ciertamente estamos hechos de un material especial, pero no podría ser evidente sino hasta que tengamos que enfrentar estas cosas. Por eso Dios cada día, cada mañana hace nuevas cosas para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de moldes. Yo no podría esperar tener la seguridad que lo que hice el año pasado o no hice el año pasado, este año se va a repetir. No, no, no. Es que no, el Señor me lleva por caminos diferentes y préstele atención al Señor y confíe en Él y Él hará. Confíe en Él y Él hará. Yo no sé cómo el Señor me va a sacar al final de mis días, pero yo confío en que Él me va a sacar. Y no solamente eso, sino que me dará las armas, la energía, la fuerza, como dice la palabra, para poder remontarme y para poder luchar, para tener la fuerza, para poder salir adelante, para ganar esa victoria. Dios no es un Dios de moldes. No espere usted ni se acostumbre nunca. Dios nunca quiere que usted se acostumbre a una forma de hacer las cosas. Dios anda buscando personas que de verdad
quieran arrebatar el reino de los cielos. Y en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que me imagino que también usted lo ha de conocer, porque este es uno de los pasajes de la Biblia muy conocidos precisamente para nosotros y que tienen mucha relación para nuestras propias vidas, pues nos ayuda muchísimo en todos los procesos de nuestra vida. El Señor tiene interés de que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos avanzar, que nosotros tengamos una mayor madurez en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de conocerlos, pues dice que la justicia de los hijos de Dios son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no se queje, no se entristezca, no piense que para usted solo las malas cosas están sucediendo. No, no, no. El Señor lo está llevando a usted y a mí por el correcto camino. Y el Señor al final nos dará la victoria, porque sí, a veces nosotros lo hemos dicho, ¿verdad? A veces no vemos la luz, a veces nos cuesta ver la luz al final del túnel, como dicen algunos, pero realmente, como dice Proverbios, el Señor a nosotros nos lleva en ese camino del justo que va a un aumento. No, no, no está mal, no está equivocado. Tal vez haya nubes oscuras, nubes grises en medio de ese proceso, pero pronto aclarecerá, pronto estará el sol reluciente en nuestra vida y nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Dios no es un Dios de moldes. Y por último, ¿para qué es que yo sufro o por qué es que yo sufro este tipo de situaciones? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, para comprobar el auxilio de Dios. Comprobar el auxilio de Dios. A veces nosotros no entendemos que en medio de esas situaciones es donde más poderoso se muestra Dios para salvación de nuestras vidas. A veces pensamos que más bien en esos momentos es cuando Dios ya nos abandonó, ya no hay nada que hacer, estamos solos, no nos escucha, nuestra oración no pasa del cielo raso, no pasa de aquí, de nuestro hogar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Esta es la reflexión que hace Jonás una vez que dándose cuenta de que no había sido obediente y pasa a ser metido dentro del mar, pues los que estaban navegando con él, bueno, esa historia usted tendrá que leerla en el libro de Jonás. Las personas que andaban con él en una nave se dieron cuenta de que había una turbulencia tan grande que dijeron, bueno, aquí alguien hizo enojar a su Dios. Así que llegaron hasta Jonás y él mismo dijo, ya y sí, él mismo mejor prefirió confesar. Vea, yo soy ese que ustedes andan buscando, porque la situación de la tormenta era bastante seria. Así que Jonás confiesa y de una vez, bueno, Señor, dijeron los hombres de aquella nave, perdónanos si es que estamos haciendo injustamente. Y lo tiraron al mar. Y una vez que estaba dentro de aquella turbulencia, él empieza a bajar y empieza a describir lo que le estaba pasando, incluso cuando ya el pez estaba sobre su propia vida. Y vamos a escuchar, entonces vamos a leer en la palabra lo que dice este hombre con respecto a todas las cosas que le estaban aconteciendo, porque realmente es bastante interesante toda la situación que él empezó a vivir en medio de ese proceso, porque efectivamente hay muchas cosas que nosotros vamos a encontrar en nuestras propias vidas cuando se dan estas circunstancias. Permítame, ya voy a llegar allá en donde estamos, ya casi estamos pasando las páginas. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, el Señor ordenó a un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero preste atención a esto, porque lo que Jonás va a describir a continuación no es cuando estaba dentro del pez, sino más bien la situación luego de que cayó al mar. Y él dice, entonces Jonás dirigió esta oración, ya estando dentro del pez, claro, ahí pudo respirar, ¿verdad? Y empieza a hacer una reflexión de todo lo que le pasó. Y esa es la reflexión que muchas veces nosotros tenemos. Dice, entonces Jonás dirigió esta oración al Señor su Dios desde el vientre del pez. En mi angustia yo clamé al Señor y Él me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz.
Me habías arrojado en el corazón del mar. Oigan, llegó hasta abajo. Increíble. Y la corriente me cercaba, las olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas, oigan, llegó hasta la profundidad del mar, pues aquí dice que las algas se enredaban en mi cabeza. Y a las raíces de los montes descendía el país cuyos cerrojos se cierran para siempre, o sea, la muerte. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Señor mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que sirven a los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas. Oiga bien, qué importante, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. Del Señor viene la salvación. ¿Qué es lo que significa esto? Ya para ir cerrando. Sencillo, él lo que hace es una reflexión sobre cómo muchas veces la vida nuestra da tantas vueltas, tantos saltos y nos encontramos como en una terrible oscuridad. ¿Pero para qué? Para que podamos comprobar que el Señor siempre ha estado con nosotros, que Él es nuestra salvación y hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, el Señor nos ama y tiene misericordia sobre nosotros. Tal y como lo dice también el mismo Salmo. Por favor, váyase al Salmo 46, 1 y 2 y con esto termino. Salmo 46, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Y es extraordinario lo que está diciendo, describiendo en este caso Jonás, al hablar sobre esta situación, pues dice igual el Salmo 46, 1 y 2. Dice, un río con sus brazos regocija la ciudad de Dios. A los trastornos expresados de forma figurada en la primera estrofa del salmista, pues dice así, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro socorro. Dios está con nosotros. Por eso, si hay temblor, no temeremos. Y si al fondo del mar caen los montes, aunque las aguas rujan y se estrepiten y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor está con nosotros. Él es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. ¡Wow! ¡Wow! Amén. Yo diría eso 1000 veces. Amén. Bendito el Señor por esta palabra. Él siempre está con nosotros. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, pues porque el mal existe, porque a veces el hombre lo que siembra recoge, porque el mar en calma no hace extraordinarios marineros, porque precisamente Dios no es Dios de moldes y nos lleva a diferentes circunstancias para madurar y porque debemos de comprobar su auxilio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Bendecimos este tiempo, Señor. Te adoramos y honramos, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada una y por cada uno de nosotros. Bendito tu nombre, que esta palabra llegue, Señor, y dé fruto al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gloria al Señor. Que el Padre les bendiga mucho. Vamos a dejar con ustedes ahora entonces a don Félix.